La iglesia de Jesucristo comenzó en una fiesta de Pentecostés. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Si leemos la Biblia, pues a lo mejor ya hemos leído muchas veces, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre nos enseñará algo nuevo. Hechos 2, 1, 4 dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Desde arriba del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran o que hablasen, ¿verdad? Estaban 120 discípulos de Cristo, de Jesucristo, reunidos en un aposento, en el aposento alto, dice ahí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en oración, estaban orando, estaban esperando la promesa que Jesús les había dicho. La leímos hace ratito ahí en Juan 14, en el Evangelio de Juan 14. Ahí Jesús les hizo una promesa a sus discípulos que les iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, ¿verdad? En hebreo, a los que les gusta el hebreo, al Paracletos, en arameo es el Consolador. O sea, el Señor les había prometido, porque estaban tristes los discípulos porque se iba el Señor. Les dijo, no se preocupen, o sea, sí me voy, me tengo que ir, pero les voy a mandar al Consolador. Entonces estaban esperando esa promesa. Yo creo que ni sabían lo que venía, ¿sí? Pero también estaban como buenos judíos, porque los 120 que estaban ahí eran todos judíos, ¿sí? Para los que no dicen que tenemos relación con el pueblo de Israel, todos ellos judíos, nuestro Salvador es un judío, ¿sí? Estaban también ahí esperando celebrar la fiesta de Pentecostés, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Hoy sabemos que las 7 fiestas ordenadas por Dios al pueblo de Israel en Levítico 23, todas tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Todas, las 7. Son 7 fiestas proféticas de su obra de redención, de lo que iba a hacer Jesucristo, o lo que estaba haciendo ya Jesucristo, porque ya se estaba cumpliendo. Para ese momento ya se había cumplido la Pascua. Se había cumplido la fiesta de los panes, de la proposición, que simboliza sin levadura, que simboliza que Cristo fue a la cruz sin pecado, que murió por nosotros. La siguiente fiesta, la primicia, simboliza la resurrección de Cristo, el primer resucitado, el que venció a la muerte. Y esta cuarta fiesta, ¿sí?, la llamada de Pentecostés, pues tiene también que ver con su obra redentora. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Esta cuarta fiesta la encontramos en la Biblia con varios nombres. Levítico, la primera es la fiesta de las semanas, que se le llama la fiesta de Shavuot. Son semanas de 7 días, por eso se le llama la fiesta de las semanas. También se le llama la fiesta de la cosecha. La fiesta de Pentecostés fue un nombre dado cuando se hizo la traducción al griego, que significa el número 50. ¿Y por qué se le puso ese nombre de Pentecostés? Bueno, porque ya se cuentan dentro de la ley que Dios, dentro de los mandamientos que Dios les da al pueblo de Israel, tenían ellos que contar 50 días a partir de la tercera fiesta, la fiesta de las primicias o de la resurrección de Cristo, ahora lo entendemos, y que es tipo figura, ¿verdad? Esa fiesta, esa tercera fiesta es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, pero se tenían que contar 50 días a partir de ella. Está escrito en Levítico 23, 15, 16, para que vean que sí está escrito. Y dice lo siguiente, y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, o sea, 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano a Dios, a Jehová.
En esta fiesta Israel celebraba la primer cosecha del trigo. 7 semanas de 7 días, 49 días, más 1, 50, y tenían ellos que ir al templo. Es una de las 3 fiestas que se celebraban en el templo. Solamente 3 fiestas tenía que peregrinar el pueblo de Israel al templo. Era la Pascua, era la fiesta de Pentecostés, el Shavuot, a presentar los primeros frutos de la cosecha del trigo, y finalmente la fiesta de tabernáculos. 3 fiestas, nada más. Dice, vamos a ver otra cita, dice Éxodo 23, 16, ahí lo tienen en sus pantallas. Dice, también la fiesta de la siega, o sea, de la cosecha, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Eso sí, eso es lo que hacía el pueblo de Israel al celebrar esta fiesta. Y este 21 de mayo que acaba de pasar, entiendo estamos hoy a 24, pues en Israel se celebró la 4ª de las fiestas, de esas 7 fiestas anuales. Ellos las siguen celebrando como ellos lo entienden, porque la mayoría del pueblo de Israel no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. No tienen la revelación que tenemos nosotros ahora como iglesia, de que las 7 fiestas tienen que ver con Cristo. De ahí de Levítico 23. Por ejemplo, en la tradición rabínica judía le llaman la cuenta de Omer, que cuentan esos 50 días de acuerdo a lo que está escrito ahí en Levítico 23, 15, no lo vamos a leer, y que ordena contar desde Pesach hasta la fiesta de Pentecostés, y simboliza esos 50 días simbolizando la transición, que salieron de la esclavitud de Egipto y llegaron hasta el monte Sinaí, donde recibió Moisés la ley, recibieron por parte de Moisés la ley de Dios, la ley o la Torah, como le llaman, ahí en el monte Sinaí. Ese monte Sinaí, su nombre hebreo es el monte Horeb, que significa arder, fuego. Ahí es donde Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiente, ¿sí? Se le aparece Dios a Moisés, eso significa Horeb, fuego. Había fuego del cielo. Hasta el pueblo no quería, veían el fuego, los truenos, todo, y el pueblo dijo, no queremos ir nosotros con Dios. O sea, terrible, el pueblo de Israel hizo cosas que no debió haber hecho. No quiso y le tuvo miedo, dice, no, ve tú Moisés, ve tú, y luego nos dices lo que te diga allá arriba Dios, ¿verdad? Entonces, el número 50 pues también significa un tiempo de jubileo. Es un tiempo de jubileo, un tiempo de restauración. El edicto del jubileo es la celebración de la libertad, en este caso de Dios dijo a los 50 en la fiesta del jubileo se tenían que pagar las deudas, o sea, se quitaban las deudas, ya no había esclavos, ¿sí? Las cargas tenían que quitarse, o sea, tiene muchos simbolismos, significados. Entonces, así es como el pueblo de Israel celebra esta fiesta, y así estaba esperando la primera iglesia, esperando la promesa de Cristo y esperando también celebrar esa fiesta, como Israel, como el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver esta fiesta con nosotros, con los cristianos, con la iglesia de Cristo, como lo leímos? Pues que la iglesia de Cristo nació en esa 4ª fiesta. Sí, en esa 4ª fiesta hebrea, Pentecostés, a los 50 días, después de que Cristo había resucitado. Jesús estuvo, ¿verdad?, ahí con sus discípulos durante 40 días, y les dijo, no se vayan, Jesús convivió con ellos, después de haber resucitado, y les mandó que esperaran en Jerusalén, que no se fueran de ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando recibieran la promesa del Espíritu Santo. Para poder vivir la vida cristiana necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos 1, 3 y 4, dice así, a quienes también después de haber padecido, está hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, indudables, sin duda, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, del gobierno de Dios, y estando juntos
con sus discípulos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Ahí en Juan 14 está descrito cómo Jesús les había prometido que les iba a mandar al Espíritu Santo. Entonces, la fiesta de Pentecostés para los cristianos es o debiera considerarse una fiesta muy especial. ¿Por qué? Porque en esta fiesta nació la iglesia de Cristo. ¿Cómo nació? Pues al ser derramado el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos de Jesucristo, ahí en Jerusalén, nació en Jerusalén, no en otra ciudad, no nació en Roma ni en ninguna otra ciudad, nació en Jerusalén. En esa fiesta, Dios lo que estaba haciendo por medio de Jesucristo es que estaba extendiendo a los gentiles, a los que no conocían, a los que no tenían pacto, eso significa la palabra gentil, a los no judíos que no tenían pacto hasta ese momento. Dios a través de esa fiesta estaba haciendo la unión entre dos pueblos, entre los judíos que sí tenían pacto, y estaba uniendo a los que iban a recibir el nuevo pacto por medio de Jesucristo, que eran o somos los gentiles, los que no somos judíos. En esta fiesta fue derramada la unción del Espíritu Santo que necesitaba la iglesia para verdaderamente caminar en Cristo. Para poder caminar necesitamos la unción del Espíritu Santo. La iglesia necesita la unción del Espíritu Santo para poder caminar en el Señor. Ahí nació con los primeros discípulos. Había 120 discípulos de Cristo. También ese 120 pues tiene que ver mucho, ¿verdad? Habla también 120, pues son 120 jubileos que Dios dijo que iba a tratar al hombre con el pecado, que equivalen a 6,000 años. Bueno, pues también tiene ese simbolismo. Pero ahí estaban todos ellos, los primeros discípulos. Ahí estaba incluida la madre de Jesús. Ahí estaba María, o Miriam también se le llama, ¿verdad? También dice que estaban los hermanos de Jesús. La historia dice que tuvo 4 hermanos. Bueno, por lo menos yo creo que estuvieron 2 hermanos de Jesús, que después escribieron 2 cartas cortitas, pero las escribieron, Judas y Santiago. Ahí en Hechos 1:15 está escrito. Ahí estaban la madre, que no habían creído, pero ya después de su muerte, resurrección, pues creyeron. Dios en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Estaba obteniendo la primer cosecha. Por eso es una fiesta de la cosecha. Ya no tiene que ver con el pueblo de Israel, pues sí, su primer cosecha de trigo. Bueno, pues nosotros somos el trigo, amén. La iglesia, ahí Cristo, ahí estaba, lo que había sembrado estaba recogiendo su primer cosecha, 50 días después de su resurrección, como el primer fruto de su ministerio, ¿sí? De su gran victoria, fue el primer, después de que la gran victoria que obtuvo Cristo ahí en la cruz, cuando vence al diablo, a Satanás, ¿verdad? Satanás estaba muy contento pensando que él había ganado, ¿sí? Pero estaba cumpliéndose la palabra de Dios y Jesús estaba obteniendo la victoria. ¿Por qué? Porque bajó y él le arrebató las llaves del infierno, de la muerte a Satanás. Nos redimió al hombre, a los gentiles. Nos hizo parte del pacto de Dios con nosotros los gentiles. Venció a la muerte, al imperio de la muerte, Jesús ahí en la cruz. ¿Sí? Y fíjense, este 2026 se cumplen exactamente 1993 años del nacimiento de la Iglesia de Cristo. Considerando que Jesús murió y resucitó en el año 33, ¿sí? Si no hay errores en esa, si consideramos, pues son una simple resta. A 2026 quítele 33, ¿cuánto nos da? 1993 años. O sea, 7 años para el 2000, para el que le llame la atención ese número, ¿verdad? Ya solo faltan 7 años para el año 2000. Y Dios dijo que tardaría con el hombre 2 días, y un día para Dios son 1000 años, y 1000 años es como un día, o sea, 2000 años. 10
días después de ascender Jesús al cielo. ¿Para qué ascendió Jesús al cielo? Pues para volver con su Padre, para regresar a su trono, porque de ahí bajó, de ahí había venido, para entronizarse, para recibir la autoridad. A eso lo mandó el Señor, a ganarle al diablo la autoridad que tenía sobre nosotros, los perdidos, los que estábamos perdidos sin Cristo. Y nos envió, a los 10 días de que había ascendido, envió esa promesa. ¿Para qué? Para que naciera la iglesia. Fue la primer cosecha de almas. Dice que se añadieron 3,000 almas, como lo describe el médico Lucas ahí en el Evangelio, en el libro de los Hechos, Hechos 2:41, vamos a leerlo, ahí en sus pantallas lo van a tener. Hechos 2:41 dice así, 41-42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Bautizados por quién? Por el Espíritu Santo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partían el pan, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así era la primera iglesia. Después estaremos hablando de la iglesia en las siguientes enseñanzas. Pero ahí fue donde nació la iglesia, 3,000 almas. ¿Qué diferencia contra los 3,000? Lean ahí, está en Éxodo 32, que dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, el Señor le dijo, baja rápido porque ya el pueblo está perdido. Y dice que en esa perdición, ¿cuántos murieron? 3,000. Esa es la diferencia. O sea, lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasa aquí en el Nuevo Testamento ya con la venida de Cristo. Moisés recibe, hay otros eventos importantes que suceden en esta fecha precisamente. Precisamente cuando Moisés recibe la ley ahí en el monte Sinaí, en el monte Horeb, el rey David nace y muere en una fiesta de Pentecostés. Curioso, ¿no? El rey David. Ruth, una mujer moabita, gentil, se convierte al judaísmo y de su descendencia, de la unión de judíos y gentiles, desciende nuestro Señor Jesucristo. Y se cumple en una fiesta de Pentecostés, una fiesta de la cosecha. Es más, en la fiesta de Pentecostés se ofrecen 2 panes del mismo peso, como ofrenda a Dios, 2 panes del mismo peso. ¿Qué significa eso? Bueno, ese es tipo y figura de que a partir de esa fiesta el pueblo de Dios estaría compuesto de 2 pueblos, tanto judíos como de gentiles. ¿Sí? Repito, gentiles, los pueblos que no tenían pacto con Dios. Pero ahora por medio de Cristo podemos entrar en pacto con Dios. Un nuevo pacto, Jesús dijo ahí antes de ir a la cruz. Hago con ustedes, ¿verdad? Y celebró la cena del Señor. Levítico 23:17, para que vean de dónde sale, dice, de sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina del mismo peso, cocidos ¿con qué? Con levadura, o sea, sin pecado. ¿Cómo qué? Como primicias para Dios. Entonces, a partir de su obra redentora, a partir de que Jesús muera ahí en la cruz, judíos y gentiles que aceptemos a Jesús como nuestro Mesías Salvador, pesamos y valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Y esto gracias a la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un judío y un gentil pesamos y valemos lo mismo por medio de Jesucristo. De los 2 pueblos, Dios hizo uno. Efesios 2:13-14 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, hablando de nosotros, los gentiles, o hablando en lo particular de cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, dice, en otro tiempo estaban lejos, o sea, separados, dice, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Somos lo mismo, amén.
Sin Cristo estábamos lejos de Dios, no éramos pueblo de Dios, no eras pueblo de Dios, ahora lo eres. Dios nos dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No por nacer en el mundo ya eres un hijo de Dios, no, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Necesitábamos que viniera un Salvador, un Mesías Salvador a salvarnos. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, desaparecen todas las diferencias, tanto sociales, culturales, de género. Así está escrito ahí en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, también lo tenemos ahí. Dice, ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Todos somos iguales ante Dios, ante Jesucristo, aunque seamos diferentes, ¿verdad? Bien importante decir esto, porque los judíos son judíos y tienen sus tradiciones, ¿sí? Los gentiles no tenemos que hacernos judíos. Tenemos cultura, pero debemos de adaptarnos a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la cultura no esté por encima de los mandamientos de Dios. Somos gentiles, no somos judíos. No te tienes que andar vistiendo de judío ni dejarte la barba si te sale, etcétera, ¿verdad? No tienes que usar kipá o comer comida kosher, no, o circuncidarte, no, eso no te pide Dios. ¿Sí? Somos diferentes. Es como el hombre, ¿verdad? Pues dice que somos iguales, pues el hombre, pues quiero ser mujer. Y la mujer dice, no, pues yo quiero ser hombre. No, tú eres mujer y tú eres hombre, eres XX o XY. No te confundas, ¿sí? No apliques la palabra de Dios a tu conveniencia, a lo que tú quieres o a tus pecados, ¿sí? Nada de querer estar haciendo mezcolanzas, ¿sí? Judíos, gentiles, gentiles, pero todos en uno somos Cristo. Hombres, hombres, mujeres, mujeres, ¿sí? Esclavos y siervos y esclavos. Bueno, pues dice la palabra, dice, si eres esclavo, pues si puedes hacerte libre, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, esas 3,000 almas son una pequeña muestra de la cosecha que habría durante toda la fiesta, durante toda la era o periodo de la iglesia. En este año, en esta fiesta con Pentecostés, ¿sí? Terminan las 4 fiestas de la primavera, ¿y qué sigue? Sigue las fiestas del otoño. La primera va a ser la de Yom Teruah. Entonces, si hacemos cuentas y si vemos que la iglesia de Cristo nació hace 1993 años, pues ya solo estamos a 7 de los 2000. Nos podemos preguntar, ¿será que esta fiesta de Pentecostés, la del 21 de mayo, será la última que celebremos la iglesia de Cristo aquí en la tierra? Previo a nuestra partida al cielo, a celebrar las bodas del Cordero, que nosotros nos iremos. Discúlpenme a los que no lo vean así, pero nosotros siempre hemos enseñado que conforme a las fiestas y a la revelación que Dios nos ha dado por medio de las fiestas acerca de Cristo, bueno, pues en la 5ª fiesta será el arrebatamiento. Tiene que ver la fiesta de trompetas con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Solo daré 4 razones así rápidamente porque se nos va el tiempo. 4 razones por qué estamos tan cerca. La primera, que son esos 1993 años, 7 para los 2000. Un dato muy importante es que en esta fiesta de Shavuot, de Pentecostés, cayó exactamente en el día que la celebra el pueblo de Israel y la iglesia. Esa es otra señal. 2, pues estamos viendo ya las señales todas las señales que nos dijo Jesucristo ahí en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, todas las estamos viendo al mismo tiempo. ¿No te dice esto algo? El incremento del engaño, la maldad, el pecado, guerras, rumores de guerras, pestes que vienen, epidemias, virus esparcidos, lo que sea, falta de agua, sequías, señales en los cielos, las lunas de sangre, eclipses solares, asteroides pasando cerca, dirigiéndose a la Tierra, explosiones solares. ¿Qué más señales queremos?
se están cumpliendo en nuestros días. ¿No nos dice eso que ya Cristo viene pronto? 3, Israel, como lo enseñamos, acaba de cumplir 79 años, 78 en el calendario gregoriano y 79 en el calendario hebreo. ¿Sí? Y vemos lo que está pasando en Israel. Vemos, está en guerra, en pecado, hay ateísmo. Les dije que una encuesta decía que más del 60% en Israel son ateos. Hay caos político, el incremento del antisemitismo a nivel mundial, terrible, es cumplimiento de la palabra. El alía, que es el regreso de los judíos al pueblo, a la nación de Israel, porque pues, en muchos países ya no los quieren y los maltratan y los golpean y hasta ya no los dejan ni comer. Van a restaurantes y los corren porque son judíos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues tienen que regresar a su tierra, se está cumpliendo la palabra de Dios. Y recuerden que una generación es máximo de 80 años. Ya Israel ya tiene 78, 79, como lo quiera ver, estamos cerca. Y 4, con respecto a la iglesia, Jesús, la última de las 7 iglesias que habla el libro del Apocalipsis, que tiene que ver con la iglesia final o la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Jesús les dijo lo siguiente, Apocalipsis 3:20. A esa iglesia les dijo lo siguiente: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿estamos cerca del regreso de Cristo? ¿Qué piensan? Acuérdense que la iglesia tiene un periodo de inicio, pero tiene un periodo de fin. La iglesia es eterna, sí es eterna, pero en el cronos, en el tiempo cronológico, o sea, tiene un principio y tiene un fin. Comenzó en Pentecostés la iglesia, pero pronto terminará en la fiesta de las trompetas, cuando suene esa trompeta y para eso tenemos que estar listos, preparados. Así como comenzó la iglesia en Pentecostés, como leímos, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, se cumplió la promesa. Así debe de terminar la iglesia, o así debemos de terminar. Joel capítulo 2, 28-29, dice así: sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos, sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Yo todavía tengo visiones, gracias a Dios. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en estos días. ¿Sí? El Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Solo diré algunas, porque quiero hacer algo aquí en la iglesia para concluir la reunión ahorita. Ya los que estemos presentes vamos a hacer eso, pero solamente quiero decirles que en el Antiguo Testamento la unción con el Espíritu representaba la unción del Espíritu Santo que se derramó en el Nuevo Testamento, a partir de que vino Cristo, a partir de que Cristo derramó su sangre y pagó por el pecado, ¿sí? Ya pudo ser derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se derramaba en el Antiguo Testamento porque Cristo, el Mesías, no había venido a pagar el precio para que el hombre volviera a Dios. Había un pacto bajo la ley que tenía que hacer el pueblo de Israel, pero ahora tenemos ya el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hasta que vino Cristo fue derramado el Espíritu Santo. Y habita el Espíritu Santo en nosotros, en el pueblo de Dios, por eso somos templos del Espíritu. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no podía quedarse mucho tiempo en una persona o en los profetas, iba y venía. No podía habitar porque ese era cuerpo de pecado, no estaba redimido por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué uso se le daba al aceite de oliva en el Antiguo Testamento? Bueno, pues el aceite se utilizaba para mantener encendidas las lámparas del templo, la menorá,
y para consagrar los utensilios sagrados del templo. Para eso se utilizaba el aceite. Con el aceite se ungían a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes. Tenía uso comestible. Dios, por medio del profeta Elías, multiplicó la harina y el aceite de la viuda de Sarepta y de su hijo para mantenerlos con vida. Y se usaba también como un ungüento contra las enfermedades, sanidad de los enfermos. Es más, en Isaías, eso está en Isaías 1:6, que no vamos a leer. Y esto está confirmado aún por el apóstol Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, como un acto profético, ahí en Santiago 5:14. Después léanlo ahí en sus casas, de cómo se ungía con aceite a los enfermos para que ellos sanaran. Y no es que hubiera en el aceite, ¿verdad?, en el aceite de oliva algo mágico, sino que simple, sencillamente, o que sus ingredientes tuvieran algún poder sobrenatural, ¿verdad? Pero sí simbolizaba, era como un acto profético. La unción del aceite, el mantener las lámparas encendidas. Bueno, pues ahora para nosotros el mantener las lámparas encendidas para las vírgenes sensatas, pues es que tengamos nuestra lámpara con nuestra vasija llena de aceite, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y que podamos entonces tener esa lámpara encendida. Se requiere. Eso es como el aceite de un coche, ¿verdad? Si usted no le cambia el aceite a su coche, pues ¿qué va a pasar? Se va a desvielar, se va a descomponer, le tiene que estar cambiando el aceite. Bueno, así es el aceite del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Tenemos que estarnos llenando continuamente de ese aceite. Un ejemplo nada más les doy. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los dos primeros reyes de Israel, el rey Saúl y el rey David, ambos fueron ungidos con aceite, igualito, ambos ungidos por el profeta Samuel. El primer rey, Saúl, ¿qué pasó? Pues no fue obediente a su llamado y fue desechado por Dios. Dios le pesó haberlo puesto ahí como rey, tipo y figura de Satanás, ¿verdad? Pero bueno, el segundo rey, el rey David, sí fue obediente a su llamado. No fue perfecto, pero sí fue obediente. Tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Fue confirmado David, el rey, en su trono porque le echó ganas, porque le quiso hacer las cosas bien, porque se arrepintió de sus pecados, porque caminó con el Señor, fue obediente a Dios. Y de él viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo, que obtuvo la iglesia cuando nació en Pentecostés, en nosotros debe estar operando, debe de obrar. Debemos de tenerla siempre, todos los días. La oración de ayer, la unción de ayer ya no nos sirve para mañana. Todos los días tenemos que estar buscando a Dios, como escuchábamos, ¿verdad?, en nuestra vida de oración. Por eso lo estoy ligando, ¿verdad? Tenemos que tener una vida de oración, que esa unción del Espíritu Santo no se pierda en la iglesia. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, dice, no apagues el fuego del don, se te impuso, ya tienes el aceite sobre tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no podemos vivir del aceite, de la unción que recibió la iglesia de hace 1993 años. O sea, tenemos que recibir la unción hoy, todos los días. ¿Cómo? Pues buscando a Dios, tratando de ser agradables a Dios, viviendo en el Espíritu, no en la carne, en obediencia a Dios, a su palabra, caminando en santidad, apartados, separados para Dios, no en rebeldía. ¿Sí? No en rebeldía. Gloria a Dios. Quiero terminar con el Salmo 133. Con esto vamos a terminar, vamos a hacer una oración, pero vamos a hacer algo especial en esta mañana que Dios puso en mi corazón para los que estamos presentes. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos unja para este tiempo, para estos tiempos finales. Ya la iglesia está por concluir, ya la iglesia se va, ya nos vamos con Cristo, primeramente Dios. Tenemos que estar listos y preparados como vírgenes sensatas. Dice el Salmo 133 y con esto terminamos. Dice así,
Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo, el aceite, ¿sí?, sobre la cabeza, figura del Espíritu Santo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que implica sacerdocio, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, el monte Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, que es Jerusalén, que es donde está la presencia del Señor, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entendemos ahora sí lo que significa y por qué es tan importante la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, para nosotros los cristianos. Nacimos, la iglesia nació, bendito Dios. Millones han sido salvados al aceptar a Cristo y ser parte, ser discípulos de Cristo. Tienes que ser un discípulo de Cristo. No es suficiente nada más decir, ay, pues creo en Dios o creo a Dios a mi manera. No, no, no. Tienes que ser un discípulo de Jesucristo para salvarte. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a orar y si nunca habías recibido a Jesús en tu corazón, recíbelo hoy. Y no nada más vas a recibir a Jesús en tu corazón, vas a recibir al Espíritu Santo. Algo que Dios puso en mi corazón tremendo, que les dijera, así como Jesús hizo un sacrificio en la cruz, nomás imagínense esto. Jesús sí hizo un sacrificio, estuvo con nosotros 33 años, dio su vida, vivió para su Padre, para hacer la voluntad de su Padre, murió por nosotros, aunque no lo fuéramos a aceptar, Él murió por ti, murió por mí, sabiendo que muchos no lo aceptan, o que lo iban a rechazar, o hasta escupir. Pero Él murió por amor por nosotros. ¿Y nos mandó a quién? Al Espíritu Santo. Ahora imagínense el sacrificio del Espíritu Santo, que lleva casi 2000 años aguantando a la iglesia de Cristo. ¿No es eso un sacrificio? Que el Espíritu Santo, y muchos lo ignoran, lo ignoramos. Ignoramos al Espíritu Santo, no somos capaces de decirle buenos días, Espíritu Santo. No buscamos a Dios, no buscamos la presencia del Espíritu de Dios que está en nosotros. Lo tenemos ahí apagado, sin darle importancia. La importancia es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Es Dios mismo en nosotros, es el Espíritu de vida, el aliento de vida. Amén. Entonces, qué sacrificio, la verdad, estarnos aguantando tantas maldades, errores que hemos cometido en la vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, gracias por esa bendición tan grande que nos dice hace 1993 años, cuando se cumplió tu promesa y ahí en una fiesta, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de la cosecha, tú descendiste sobre los primeros discípulos, sobre la primera iglesia. Ahí nació tu iglesia, Jesús. Gracias, derramaste tu unción. Ese día derramaste el Espíritu Santo sobre la iglesia y te damos gracias. Hoy, tantos años después, y ya a punto de que concluya el tiempo, la era de la iglesia, la dispensación, como dice tu palabra, los tiempos de la iglesia, el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia que está a punto de terminar, te damos gracias, Señor. Queremos terminar como comenzó la primera iglesia ahí en Pentecostés, llenos del Espíritu Santo. Gracias. Te recibimos, Jesús. Y sabemos que cuando te recibimos a ti, Jesús, podemos también recibir al Espíritu Santo. ¿Cuánto más nos dará el Espíritu Santo? Nos dijo Jesús a los que se lo pidiéramos. Por lo que yo te pido que si alguien, Señor, te está recibiendo en esta hora, te recibe como Señor y Salvador, también reciba tu Espíritu Santo, recibe esa unción sobre su vida. Gracias te damos, Señor. Gracias. Queremos terminar como comenzó la iglesia ahí en Pentecostés. Gracias. Queremos estar listos para la fiesta que sigue, para las trompetas,
para la fiesta, Señor, que tú, para el Yom Teruah, el día de la trompeta, Señor. Gracias te damos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les recuerdo, Maranata, Cristo viene. Dios los bendiga. La paz de Cristo con todos. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos.